Ok, ya lo estoy grabando. Esto es básicamente para la gente que hoy no ha podido venir porque evidentemente han tenido problemas gravísimos, de manera que podrán un poquito repasar la introducción a Spring que quiero hacer. No os preocupéis demasiado por que no me funciona ahora mismo mi modelo de datos, la vida se acaba. No importa, con una sola clase que tengamos para poder almacenar y recuperarla, y me doy con un canto en los dientes. ¿Qué es lo que quiero contaros hoy? Mirad, básicamente una pequeña introducción conceptual a qué es Spring y la configuración de un proyecto en el que podamos utilizar Spring con Hibernate. La configuración mínima imprescindible para que el proyecto funcione. Con Maven también. Lo podéis hacer sin Maven, pero os va a doler, ¿vale? Así que casi mejor hacerlo de esta manera. Para empezar, oye, por cierto, no me dejéis que vaya hablando si no estáis familiarizados con lo que explico, ¿vale? Id parándome y me vais preguntando. Si gritáis, salís en el vídeo, que lo tengo comprobado. Si habláis mínimamente alto, salís. Ya, no os preocupéis. Si habláis a un tono normal, no salís tanto. ¿Qué os iba a comentar? Bueno. Dame un segundo. ¿Os suena esta web? Este es el proyecto Spring Source, es el proyecto original del Spring Framework. Lo montaron un par de chicos que desarrollaron una empresa a través de esta comunidad y con el paso del tiempo decidieron que todo esto estaba muy bien, pero que se iban a dedicar a pedir mojitos y tomar el sol en las Bahamas, y vendieron el proyecto a VMware, que probablemente os suenan de las máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Cuando os preguntáis por qué cuesta el dineral que cuesta cualquier curso con certificación de Spring Framework, porque estáis pagando el canon a VMware. Estamos hablando de eso, de 3 días de curso, unas 24 horitas, te salen a 2.800 euros. La certificación va aparte, pero no es tan raro, es bastante habitual esto en realidad. Otra cosa es que puedan dormir con la conciencia tranquila. ¿Qué más os iba a comentar? ¿Qué es el Spring Framework? 100 cosas distintas. Laura, me llega. No llevo ni 3 minutos de explicación. Pero yo ya tengo aquí el teléfono a lo mío. Lo que os comentaba. ¿Qué es el Spring Framework? Es una serie de proyectos independientes. Tenéis una enorme cantidad de proyectos distintos y no todos ellos son igual de interesantes. Yo voy a centrar el curso en los que creo que se aprovechan en casi todos los escenarios, que es básicamente el contenedor de beans. El contenedor de beans básicamente os permite estructurar vuestra aplicación. Dais la estrategia de... bueno, generáis la descripción de la estructura de vuestra aplicación. Esto es muy interesante, lo veréis dentro de un momento. Vamos a crear una configuración básica en la que vamos a describir el Entity Manager Factory, que nos permitirá obtener Entity Managers, por ejemplo, de este tipo de objetos que vais a necesitar. Pero esto en la siguiente sesión ya veréis que lo podéis generalizar de una forma espectacular. Podéis incluso crear vuestros propios componentes de una forma muy sencilla y simplemente pidiéndole a Spring: oye, por favor, ¿podrías proporcionarme el objeto que me realiza tal función? Lo tienes disponible. El siguiente paso es que ni siquiera te tengas que molestar en hacer esa petición, sino que tú simplemente centraros en esto, que es un concepto muy sencillo. Tú simplemente añades un atributo del tipo que te interesa a tu clase y Spring se encarga de inicializártelo con el objeto que te realiza la labor correspondiente a ese atributo. Imaginaros que tenéis una clase en la que tenéis un atributo que es un Entity Manager, por seguir con el mismo ejemplo que estábamos viendo. Cuando tú tengas el objeto de tu clase, el atributo Entity Manager ya va a apuntar al objeto que te proporciona ese servicio sin que tú tengas que hacer nada, gratis. Además, esto os da mucha flexibilidad. Imaginaros que tenéis una clase que realiza un determinado trabajo. Tenéis una clase de negocio, un servicio. Por ejemplo, efectuar la facturación de las maletas que estáis viendo, o efectuar el embarque del pasajero. Probablemente el embarque del pasajero necesita acceder a su vez a una serie de objetos que le proporcionen
el código de las maletas para hacerle el seguimiento, que permitan modificar el dominio que tenemos almacenado en la base de datos para cambiar el estado de los billetes, o cualquier efecto que tengamos o simplemente incrementar el número de pasajeros del avión. Spring te va a proporcionar todos los objetos auxiliares que necesites para eso, que evidentemente los has programado tú, pero tú no tienes que hacer news ni hacer sets con esas referencias, con esas dependencias de tu objeto. Spring va a mirar en la configuración, va a decir cuáles son las que necesitas y te lo va a añadir. Hay un montón de tácticas para determinar qué es lo que necesitas. El objetivo de hoy, de todas maneras, sería más sencillo. Está centrado en esto, pero es más sencillo. Como os digo, es conseguir arrancar un proyecto de Spring, de escritorio, y que sea capaz de guardar y recuperar, yo que sé, lo que vosotros queráis, empleados, o la parte del dominio. Si os atrevéis con todo el dominio, pues todo el dominio que tengáis por allí, ¿vale? Solo para hacer una prueba. Esto es el contenedor de beans, que es lo que estructura tu aplicación, es el punto central de Spring Framework, y es, con diferencia, lo que yo encuentro más sexy. Pero casi tan sexy como esto, tenéis tecnologías adicionales como, por ejemplo, el Model View Controller. El Model View Controller es solo una palabra, es como poner Coca-Cola. De hecho, si miráis la tecnología de Microsoft, tienen su propio producto que se llama también Model View Controller. Es un producto independiente, lo han fusilado, ¿eh? Básicamente el Model View Controller está clarísimamente inspirado en el Model View Controller de Spring, el de Microsoft. Está muy bien montado, sirve para generar aplicaciones, aunque no es que esté totalmente acoplado, al final sirve para generar aplicaciones web. Me gustaría enseñároslo aunque fuese por encima, aunque el curso, la parte de aplicación web de controlador web, la vamos a implementar con Java Server Faces, ¿vale? Pero ni que fuese por encima el mecanismo que usa, porque os va a encantar. Yo estoy totalmente enamorado del Model View Controller. Y después tenéis otros proyectos que también son muy interesantes, como por ejemplo el Aspect Oriented Programming. ¿Habéis programado orientado a aspectos, perdonad, alguna vez? Sirve para, básicamente, te soluciona problemas muy concretos, pero son problemas que son hiper repetitivos. Tenéis un montón de partes de vuestra aplicación que son totalmente transversales. Por ejemplo, gestionar la seguridad. Que solo un usuario que está autentificado de una determinada manera pueda llegar a ejecutar una determinada operación. Eso tienes que ir comprobando en cada operación, en cada rutinita, tienes que ir mirando los permisos del usuario. O auditar. Auditar en el sentido de registrar que este usuario te entra en esta parte de la aplicación. O la transaccionalidad. Decir que una determinada operación tiene que ejecutarse de forma completa o echar hacia atrás todos los recursos transaccionales asociados. O las cachés de una operación la invocas, tarda determinado tiempo en ejecutarse, pero la información que retorna es bastante estable. Se puede guardar en una caché. Esa información es programación que es repetitiva y que funciona a lo largo de todo vuestro sistema de información. Hay ejemplos más triviales y más absurdos, como por ejemplo el profiling. El determinar cuánto tarda en ejecutarse una determinada operación, pero en realidad hay otras herramientas más apropiadas que estas para hacerlo. Bueno, con Aspect Oriented Programming, con la parte limitadita de Aspect Oriented que te soporta Spring, tú puedes envolver tus operaciones. Tú puedes decir, cuando se vaya a invocar esta operación, en lugar de invocarla directamente, lleva a cabo esta labor. Es como un filtro. ¿Sabéis los filtros web de servlets? Es el concepto de filtro de servlet aplicado a operaciones de tu aplicación. Es súper versátil. Y por ejemplo hace que te puedas olvidar de la transaccionalidad. Que tú no tengas que estar pendiente de hacer el commit y el rollback. Simplemente habrá un filtro, un aspecto que iniciará la transaccionalidad. Si sales de la operación que vas a invocar bien, hace el commit. Si sales mal, hace el rollback. Ya está, es que no hace falta más. Hay muchos más subproyectos de Spring. Os los comentaré por encima para que os suenen, pero los que encuentro más bonitos son los tres que os he dicho. Los otros tienen aplicación en mercados más concretos y algunos de ellos es, mira, yo pasaba por aquí y he montado un API para acceder a redes sociales. Hay un subproyecto de Spring que sirve para acceder a redes sociales y publicar mensajes en Facebook. Que está muy bien, pero que no es algo tan core como
se puede ver el resto de proyectos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a montar? Un proyecto con soporte de Spring y demás, al final que son librerías. Y lo vamos a hacer con Maven porque las librerías pueden pasar de las 20 o 30 librerías fácilmente. Mejor que os lo resuelva Maven. Os enseño un poquito cómo crear proyectos y demás. Si os parece bien también, podéis arrancar un Eclipse y crearle un workspace separado del que estábamos usando, porque ya tenemos 40 y pico, casi 50 ejemplos. Podríamos empezar con un workspace vacío y será más práctico, ¿vale? Lo voy a hacerlo ya, si queréis. Vamos a picar un poco, va. Aquí tengo un Eclipse limpio, sin workspace, y vamos a crear un proyecto. Mirad, los proyectos en Maven no son difíciles de crear, famosas últimas palabras. Si os vais a File y New Project, os seleccionáis otro tipo de proyecto y aquí filtráis por Maven. Tenéis 3 proyectos Maven. El checkout lo que te hace es extraerlo de tu base de datos de código. Si quieres que te descargue de tu Git o de tu Subversion el código de tu proyecto. Y después tenéis Maven Module y Maven Project. Son muy similares, es casi lo mismo. Si elegís Maven Project, se considera un proyecto que tiene toda la configuración necesaria para ejecutarse. Si elegís Maven Module, se considera un proyecto que parte de su configuración se encuentra en un proyecto que actúa como parent. Es decir, si creáis un Maven Module es porque tenéis un Maven Project con la configuración general. ¿Se entiende esto más o menos? Es simplemente eso. Vamos a hacerlo sencillo y vamos a crear un Maven Project, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora, después le echaremos un para atrás, así que no le deis al finalizar. Okay. Esta ventana que tenéis aquí, este diálogo, ¿veis que tiene un Create Simple Project? Esta opción de aquí arriba, esta es la que vamos a usar. Pero como os quiero contar un pequeño detalle de cómo va Maven, de momento le dais al Next y luego echaremos hacia atrás para volver aquí, ¿vale? Mirad, aquí tenéis la lista de arquetipos de Maven, que no sé por qué no se me... ahora. ¿Se os ha cargado a vosotros también? Es muy sencillo, un arquetipo es una plantilla. No tiene más, tú puedes crear tus propios arquetipos, tus propias plantillas. Es la estructura de un proyecto. Incluyes las carpetas y los ficheros básicos que interesan y un POM, que recordáis que el POM XML describe vuestro proyecto. Básicamente un arquetipo es una plantilla de toda esa información. No tiene nada más. Por ejemplo, hay algunos arquetipos ¿veis el Maven Archetype G2EE Simple? Este que tenéis por aquí. Si no filtráis os vais a volver locos, porque tiene como centenares. Eclipse a veces sobreinforma. Mirad, si creáis una aplicación web sencilla o no, pero si queréis simplemente la estructura de una aplicación web, este es el arquetipo que eliges. Y cualquier entorno de desarrollo que entienda este arquetipo, que son todos los populares saben leer proyectos basados en esta plantilla, te pueden abrir el mismo código, con lo que podéis elegir entre usar Eclipse para unas determinadas cosas y usar NetBeans como la gente normal para trabajar. El caso es que la mayor parte de las aplicaciones web que os vais a encontrar mavenizadas se basan en estos tipos de arquetipos. ¿Se entiende más o menos la idea que hay? Esto os crearía la estructura típica de una aplicación web. ¿Qué diréis? ¿Por qué lo hacen tan complicado el proyecto que...? Mira, eligieron este es el que se ha hecho popular, ya está. No le demos más vueltas. ¿Más o menos? Tenéis arquetipos para cualquier cosa y una de las cosas que podéis chafardear... Vaya, no era con JPA, no, JPA. Una de las cosas que podéis chafardear son los arquetipos simplemente buscando por una determinada palabra, la que queráis. Por ejemplo, si buscáis por JPA, tienes una serie de arquetipos que te preparan, por ejemplo, ¿veis este que tenéis por aquí? Spring Java Server Faces con JPA. Ya te da la plantilla con la configuración necesaria
para poder utilizar estos tres frameworks tienes una arquitectura completa. Más o menos se sigue esto. Nosotros lo vamos a hacer a mano, para ver también dónde está cada uno de los ficheros. No, pero que es muy fácil, porque os lo voy a pasar la configuración, ¿vale? Simplemente para que sepamos dónde colocar cada ficherito y ya está. No tiene más historia. Para el proyecto de Spring con Hibernate, Spring mismo va un poquito lento, pero Spring mismo te da, que no lo encuentro. Sí, pero no te encuentro el de Spring que está... Me cago en Dios, perdona. No te encuentro el de la referencia de Spring que... Ah, mira, me va a morder. El Spring Model View Controller te da la estructura básica de una aplicación web Spring. Y añadirle Hibernate es muy sencillo. De todas maneras, ya veréis que no cuesta nada creártelos a mano. Es solo para que os suene y ya está. Más adelante haremos lo mismo. Ahora vamos a montar un proyecto para escritorio, para consola, para hacer pruebas. Va, ánimo, que solo os quedan 2 horas. Nunca me canso de esta broma. Por las caras que ponéis, no por otra cosa. Ya veréis que también podéis usar el simple que hemos visto antes y agregar lo que os falte de una forma muy sencilla. No es difícil de configurar las cosas a mano. Lo que pasa es que probablemente en la empresa os van a decir, hey, este es el arquetipo que utilizamos y vas a hacer las aplicaciones en ello, por estructurar las cosas. Si echamos un back y marcáis un Create Simple Project, os va a dar lo mínimo para poder crearlo. Y tenéis que darle aquí una serie de información que mirad, es muy sencillo. El Group ID es la identificación del conjunto de proyectos que queréis enlazar entre ellos. Si vuestro sistema de información son 8 proyectos, todos compartirían el mismo Group ID. Después veréis que en el POM, de hecho, llevamos tiempo usando Groups ID para Hibernate y demás, ¿vale? Aquí, coged y bautizarlo como queráis. Ay, sois mayores. Yo voy a poner com.javiermoreno.spring, por ejemplo. Porque van a ser... No es bien un package, pero se utiliza la misma nomenclatura por el mismo objetivo, intentar evitar colisiones. Si tú utilizas tu nombre de dominio invertido, en teoría no va a haber otro Group ID que coincida con el tuyo, con el de tu empresa. Esto también después te genera unos paquetes básicos, pero en realidad es una convención que haga eso. Esto es el nombre. Y es una forma de conseguir nombres únicos, no tiene nada más. ¿Vale? Dentro de todo este conjunto de proyectos que tenéis, podéis bautizar el proyecto con el que vais a trabajar, que si queréis, lo podemos llamar, esto es triste, mira, va a ser menos triste si no ponemos el PR0, vamos a ponerlo, no hagáis esto en la vida que queda horroroso. Pero por mantener los órdenes en los listados que veamos y demás, vamos a prefijar las cosas, ¿vale? En concreto este va a ser un holamundo, el típico holamundo. Este es el nombre del proyecto concreto que estáis generando ahora. Lo de las versiones lo podéis ir marcando para después tener claro qué releases hacéis, porque vuestros proyectos se pueden referenciar desde otros proyectos. De manera que desde un proyecto B podréis referenciar este proyecto marcando un número de versión concreto. ¿Se entiende esto? Lo llevamos haciendo todo el tiempo, Lo que pasa es que no le hemos dado muchas vueltas al POM. El packaging tenéis de 3 tipos. Hay más, pero tenéis de 3 tipos. Un jar es una aplicación, una librería o una aplicación de consola, ¿ok? Un Word es una aplicación web. Y un POM es un proyecto que en realidad no tiene código y que sirve como paraguas para otros proyectos, que serán de tipo módulo. ¿Recordáis lo que os he comentado antes? Es una forma de agrupar configuración. Lo vamos a dejar como jar y el nombre del proyecto... Qué horror lo de los prefijos.
Nombre del proyecto podéis poner lo que queráis. Es solo un literal y ya está. Y le podéis dar un finish. En un momentito tenéis generada la estructura. Aquí. Sí, un HUD. ¿Qué os iba a decir? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Veis el POM XML que tenéis aquí? Este es el fichero de configuración de vuestro proyecto y no puede ser más sencillo. Mala me va. Oh, perdón. Voy a cambiar, si soy capaz. Voy a intentar cambiar otra vez los tipos de letra. Text editor. Y fracaso miserablemente como las últimas veces que he intentado cambiar el tipo de letra de los ficheros XML. Pero os hacéis una idea con lo que tenéis, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con mucho cuidado, nos vamos a ir a Pastebin a coger la configuración del POM. Pero parte de la idea es que sepáis orientaros en el POM en el que estáis. Esta parte de la configuración que tenéis aquí es correcta, no lo tenéis que cambiar. Yo lo que os proporciono ahora es el resto del POM necesario para trabajar con una versión de Spring y una versión de Hibernate. De Hibernate os pongo la última versión, al contrario de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora, que usamos la 3.6, pero espero que podáis usar la 4.1. De Spring os pongo la 3.0 porque es la que conozco más, ¿vale? Si nos da tiempo os montaré algún ejemplito con las cosas nuevas de la 3.1, pero no las he usado, yo trabajo con Spring 0 todavía, estoy anticuado en este aspecto. No, pero no hay... el vintage vuelve. ¿Qué os iba a decir? Vámonos al Pastebin y a ver qué pasa. pastebin.com/u/Javi. Vale, Patebin, perfecto. Al menos no ha sido porno. Pastebin. Correcto. Tenéis probablemente el ejemplo del POM por ahí, ¿verdad? Dadme un segundo que os he dejado privado, no sé por qué. Uno de los ejemplos. El otro, sí, no ese, sino un listed public. Vale, intento otra vez. Ahora sí, se puede acceder a los tres. ¿Veis el del POM, que es el que me interesa? Pues con cuidado, sin hacernos daño. ¿Veis el properties? Desde el properties hasta el final del POM, que es... Salud, no es el más cortito que vais a ver, ¿vale? Esto es muy habitual y está muy simplificado. Aquí solo tenéis Spring y Hibernate. Vais a usar más librerías. Bueno, hay alguna extra que también se usan en muchos proyectos. Ahora después os comento cuáles son. Aquí hay un row. Empiezas... Mala mía. Esto es un infierno cada vez que hay un upgrade de versión, ¿vale? Pero tal cual. Y la primera configuración duele mucho si la tienes que hacer a mano. Básicamente sabréis que os habéis dejado cosas cuando intentéis ejecutar y os diga class not found exception.
¿Qué os iba a decir? Hay un botón de copiar arriba y también pone RAW. Si le dais a RAW os quita todo lo que no sea el código. Copiamos todo menos la parte que habéis definido aquí arriba, que ya está bien. ¿Vale? Es de properties hasta el final de las dependencias. No quiero estresaros, pero ¿qué tal el copiar-pegar? ¿Más o menos? ¿Sí? Dejadme que os enseñe Properties. Properties es interesante y es lo que va a evitar que os queráis cortar las venas al hacer cambios de versiones. Algunas de ellas son arbitrarias y las podéis cambiar. Por ejemplo, ¿veis las que empiezan por GeoTools? Son de mi proyecto. He intentado quitar la mayoría de las cosas que no necesitamos, pero se me han olvidado estas dos propiedades. ¿Veis que es arbitrario? Yo puedo crear una propiedad Winky aquí. Y tengo mi propiedad Winky, no hay más historia, no hay nada más. Mi propiedad Winky vale 8.2. ¿Por qué? Porque sí. ¿Vale? GeoTools es muy chula como librería, no la necesitáis por eso. ¿Veis donde pone Endorsed Dir? ¿Os suena que es un Endorsed Dir? Es la primera property, debería ser. ¿Puede ser? Calma, calma. Mirad, sí. Endorsed dir lo habéis usado alguna vez, la carpeta Endorsed. Básicamente, ¿sabéis el follón que hay con el class loading de las aplicaciones web? El class loading de las aplicaciones web, primero tienen preferencia las librerías de vuestro servidor, después las librerías de vuestra aplicación y después las librerías de la máquina virtual. Esto es algo que no es muy evidente, porque no es un orden natural de las cosas. O sea, lo lógico sería que fuesen las librerías de tu aplicación y después las del servidor. Pero por cómo están montadas las aplicaciones web se hace así. ¿Qué sucede? Que las aplicaciones web a veces, los servidores web a veces los distribuían con versiones de librerías que no encajaban bien, que se quedaban anticuadas rápidos o no encajaban bien con las librerías que usaba el resto del planeta, incluyendo las de la máquina virtual o nuestros proyectos. Y había conflictos de versiones de librerías que ríete tú de un DLL. Así que Sun lo que montó fue la carpeta Endorsed, que es básicamente lo que tú metas en la carpeta Endorsed tiene preferencia sobre cualquier otra historia. Esto sirve para especificar esa carpeta y ahora ya no es problemático, pero si en algún momento sale un error de intenté ejecutar este método y no existe, cosa que no parece que sea muy intuitivo, porque si compilabas que existía, es porque tenemos mismatch fallando de las versiones de las librerías. Es cogerte la versión que tú sabes que es la buena y dejarla caer en la librería que marque aquí. ¿Veis este Org Spring Framework Version que tenéis la 3.1 o la 3.0? ¿Lo veis por ahí que está comentado? Es lo que parece. Yo ya os digo, os voy a enseñar los mecanismos de la 3.0, que es con la que estoy más familiarizado. Podéis poner la 3.1 o acaba de salir la 3.2 esta semana, ¿vale? Esto es solo un valor arbitrario. Si ponéis Winky funciona igual. Es para poner en un lugar centralizado qué versión de Spring estáis usando. Y veis que se hace lo mismo con Hibernate. Los scopes que veis aquí es exactamente igual. Los scopes os lo cuento en un momento. Y lo del NetBeans Hint Deploy Server, si vuestra herramienta de desarrollo normalmente admite unos hints, que son simplemente propiedades que si las agregas, él sabe qué hacer con esto. Básicamente aquí le estás diciendo, oye, si tienes Glassfish, Yeti y Tomcat, cuando te dé al para adelante quiero que me instales, me deployes en Tomcat.
Y esto lo sabe NetBeans. Eclipse le da exactamente igual. ¿Vale? Más o menos la parte de properties. Y ahora mirad qué sencillo es. Vamos a sus últimas palabras. ¿Qué eran las dependencias? Decídmelo vosotros. Eso es. Las librerías que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Y estas librerías a su vez van a agregar otras librerías. Pero ya veréis algo curioso. Son variables. Mira, las usamos. Dejadme que baje un poquito. ¿Veis aquí? $1 y el nombre de una property. Ya lo tienes. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Mirad, la dependencia, este inject lo vais a necesitar, el orden no es mejor, quizás el inject lo habría bajado, porque veis que hay una dependencia que es el API de servlets. En este proyecto concreto no lo necesitamos, pero tú puedes explicitar que quieres tener disponible a la hora de compilar el API de servlets, indicando que pertenece al grupo de JavaX Servlet. ¿Os acordáis lo que hemos hecho antes? Los niños que montaron esto hicieron lo mismo. Crearon un grupo con la tecnología de servlets y en concreto con el proyecto servlet-API en la versión 2.5. Pero tú le dices que en ejecución te lo van a proveer, es decir, que no lo agregues en el, por ejemplo, .word resultante. ¿Se entiende qué es el scope? El scope, si indicas provided, te indica que no te tienes que preocupar de descargarlo, sino que tu entorno de compilación, tu entorno de ejecución te lo proporciona. Tu entorno de ejecución te lo proporciona, perdonad. Vale, ok, y mirad esto. ¿Veis que empieza con Spring Code? Y que sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Algunos de ellos os los he comentado. ¿Veis? Estos que tenéis aquí os lo he comentado porque como vamos a hacer una aplicación de escritorio es tontería añadirle estas dependencias. Pero ¿veis la cantidad de dependencias que podéis tener directamente en un proyecto? Imaginaos que tenéis un proyecto Spring que no utiliza Hibernate. Pues os podríais ahorrar, no lo encuentro, aquí está, el proyecto de Spring de ORM. Object Relational Mapping es la parte de Spring que se encarga de esto. Spring antes era un ficherito .jar de 2 megas y medio. Casi 3 megas, perdonad, en realidad. Lo que hicieron con la versión 3 es subdividirlo para que tú pudieses importar, agregar solo la parte de Spring que necesitas. Ganas que tu aplicación es mucho más compacta, pierdes en que gestionar esto os puede llegar a volver locos y si no ya me lo contaréis. ¿Vale? Yo tengo esta chuleta que la publicaron en el blog del Spring Source y esta es la chuleta en la que baso todos los desarrollos que hago. Cuando sacan una nueva versión de ese post en el blog, repaso mi chuleta. Los proyectos que ya tengo en marcha no los actualizo. ¿Vale? Más o menos veis esto. Lo que viene ahora es de Hibernate y es el equivalente pero para Hibernate. Y fijaros en un tema. Perdonad. El proyecto org aspect j, ¿os suena? Sirve para programar por aspectos. Es lo que os he dicho hace un rato de, por ejemplo, gestionar la transaccionalidad. Vosotros podéis tener Spring y podéis tener Hibernate. Y podéis tener una anotación que es @transactional para marcar que vuestras operaciones son transaccionales, que deben cumplirse todas o hacer rollback de los recursos transaccionales que usen. Pero si no tenéis aspect j, no va a funcionar. De hecho lo vais a ver enseguida que os da un class not found exception porque no le habéis agregado el soporte para esto. Y fijaros que no lo carga automáticamente por el hecho de que tú des la dependencia de transaccionalidad de Spring, que la tenéis más arriba con un -tx, no carga aspect j. Cuando encontréis, porque os va a pasar más pronto que tarde, cuando encontréis, y esto os va a dar calidad de vida si estáis pendientes un segundo, pues os acordaréis, ¿cómo me dijo que solucionara esto? Cuando os dé un class not found exception, buscad en las herramientas de Docker y demás
cuál es la dependencia que contiene esa clase. En estas normalmente os va a aparecer la dependency de Maven que podéis incrustar directamente. Y probad si veis que os proporcionan la lista de varios ejemplos de versiones, probad con la última. Porque normalmente estos proyectos tienen más tiempo que Spring y que Hibernate, que van sacando releases más habitualmente. Si usáis la última, suele funcionar. ¿Vale? Lo mismo para CGLib, lo mismo para todo lo demás. Y aquí tenéis las de Hibernate, es exactamente lo mismo. ¿Vale? Cuando ya tenéis configurado Hibernate, viene el resto. ¿Os suena Commons Lang? Apache Commons lo habéis usado en todos los proyectos. Pues Commons Lang es la parte más básica de Apache Commons, que es, por ejemplo, oye, dame los últimos 20 caracteres de esta cadena de caracteres. El write está implementado en Commons Lang. Y un millón de historias más. Log4Java, ¿para qué servía? Bah, esto es un juego, yo os pregunto algo que sabéis y me lo decís. Log4Java, ¿para qué sirve? Ahí está, los chivatos. Y el Simple Log Facade for Java, ¿para qué servía? Ahí está, para no tener que pelearte con el Log4Java directamente. Esta es la que utiliza Spring y Hibernate. De hecho, Spring depende de la versión, pero Hibernate esta es la que usa. JDOM. ¿Para qué sirve JDOM? Para manipular XML sin morir en el intento. Correcto. Y Jackson. Exacto, muy bien. Jackson es una librería absolutamente maravillosa que tú le pasas objetos Java y te los convierte en objetos JSON. Y les pasas objetos JSON y te los transforma en objetos Java. Y eres feliz porque tú envías y recibes objetos y no te preocupas de tener que hacer las transformaciones. Y no os imagináis, o igual sí, la cantidad de horas de trabajo absurdo de monillo que te quita esta librería. Además integra con Spring de una forma que es... a ver si me da tiempo de comentárosla. Commons.io, porque cualquier proyecto que tengáis en un momento dado va a querer leer un fichero y tú no quieres leer un fichero línea a línea con un while, tú quieres decir cárgame este fichero de una vez. Apache Poi, ¿qué hace Poi? Los Excel, sí, todos los proyectos generan Excels. Todos, ¿por qué? Porque es la forma de que al chiquillo le des los datos y él pueda hacerse su report la mar de tranquilo y ordenar esos Excels como él quiere. Y porque todos los niños del mundo quieren trabajar con rejillas por algún extraño motivo. Poi generamos Excels con Poi. Y Components es lo que nos permite crear nuestras propias conexiones HTTP, algo que un número alto de proyectos lleva a cabo. Rafa y Laura están a su rollo, pero no os preocupéis, que yo ya tomo pastillas para no deprimirme. En realidad no. Pero tomo café, que es lo mismo. ¿Qué tenéis después? Tenéis Derby, ¿vale? Si en lugar de Derby usáis otra aplicación, usar el driver de otra aplicación. Y aquí si tenéis aplicaciones web, mirad, en aplicaciones web últimamente hay una tendencia a añadir la gestión del driver de bases de datos a la aplicación en lugar de al servidor. Yo no tengo una postura clara respecto a esto. Tienes ventajas y desventajas, porque ya sabéis que cuando tienes aplicaciones web, quien gestiona el driver de las aplicaciones es el servidor de aplicaciones a través de data sources y demás. Últimamente hay una tendencia a que sean las aplicaciones quienes gestionan sus propios drivers. Yo no tengo una opinión clara sobre esto, así que probablemente intentaré enseñaros los dos, que total es bastante rápido y ya está. Aquí, como es una aplicación de escritorio, se le añadimos sin pensar el driver de Derby. Y esto de los repositorios sí que es importante y os vais a ahorrar millones de horas de dolor y sufrimiento si tenéis a mano esta chuleta, porque la mitad de los artefactos que habéis visto arriba no están en los repositorios por defecto, que son los Maven Central. Lo que tengáis en Maven Central lo descarga Maven automático. La mitad de los artefactos que tenéis no están allí. En concreto,
Hibernate es muy desconcertante porque en Maven Central tienes hasta la versión 3.6. Con lo que tú quizás digas por qué demonios no consigo descargar la 4.1. Es porque la 4.1 no está sincronizado. ¿Ok? Tenéis que decirle a Maven a través de esta parte que, oye, busque también los artefactos en estas bases de datos. Que estas bases de datos las puedes mirar, chafardear con un navegador web. Porque el protocolo es básicamente un protocolo web. Y no cargarás. ¿Veis? Lo que hace vuestro Maven es hacer peticiones HTTPS a los repositorios. ¡Oh! El 303, que no se me olvide contároslo. Perdonad, me he ido del tema, es que la veo y me emociono. 303 es la validación automática y es media vida. Que no se me olvide, añadir soporte de 303. ¿Qué tal? ¿Estáis cómodos con este tema? Más o menos, ¿sí? Claro que sí. ¿Qué necesito que me agreguéis ahora en 2 minutos? Necesito que me agreguéis el Persistence XML en la carpeta. ¿Cuál de estas? ¿Cuál de las 4 que tenemos arriba añadiremos el Persistence XML dentro de un metainf? Muy bien, resources del main. ¿Me lo agregáis aquí mientras soluciono un problemilla técnico? Mirad, tarde o temprano se os va a estropear Maven. Y cuando digo tarde o temprano no va a tardar mucho. Cuando Maven se rompe, lo que podéis intentar es iros a vuestra carpeta de usuario y buscad una subcarpeta que se llama .m2. Es porque es la versión 2 de Maven la que estamos utilizando. Si usáis la 3 será .m3. Aquí dentro tenéis las dependencias que habéis descargado. A veces los problemas se solucionan de una forma tan fácil como cogiendo y borrando la carpeta de la dependencia. Otras veces se soluciona cargándote el .m2 entero. ¿Ok? Y otras veces es, mira, vuelves a formatear, instalas y ya está. Está en tu carpeta de usuario, ¿vale? Es una carpeta en tu carpeta de usuario. Se llama .m2 de Maven 2 y ya está. Es lo que Maven ha ido descargando cuando tú le has ido diciendo. Si miráis cualquiera de ellos, a ver, uno que conozcamos más o menos. CommonSeo. ¿Veis? Son los hards del CommonSeo. Ok. Más o menos. Maven, la idea está genial. Pasa es que es frágil y... bueno, ya lo veréis. Frágil es una buena palabra. ¿Habéis podido añadir el Persistence XML? Dame un segundo que lo haga yo también. En la carpeta metainf, Persistence XML. Aquí está. Este database Derby Properties que tenéis aquí, no os preocupéis que lo creamos en un momento, ¿vale? Este database Derby Properties simplemente es la información de base de datos. ¿La veis aquí? No os preocupéis que ahora os paso el código. Pero hay un detalle que quiero que veáis de mi Persistence XML. ¿Me podéis decir qué no tengo en este XML? Eso es. Podéis intuir por qué. Si las queréis dejar, dejadlas, pero os las podéis saltar perfectamente. No vamos a indicar aquí las propiedades de driver y demás. Esto hará que sea más flexible vuestra aplicación. Luego veréis por qué. ¿Vale? Vale, nos sacamos la de driver, URL, name. Eso es, las 4 que tenéis arriba. Dialecto. Dialecto lo he hecho mal también, nos lo tendríamos que cargar, pero... dialecto nos lo teníamos que haber cargado también. Sí. He quitado la parte de conexión a una base de datos específica y dejo solo la parte de propiedades de configuración de Hibernate. Simplemente el driver, la URL, el usuario, el password y el dialecto. Sí, si queréis dejarlo, tampoco.
El create drop vamos a dejarlo de momento, ¿vale? Pero después lo podéis cambiar también si queréis por update o por no, lo que estéis más cómodos. Vale, simplemente son esas. Ok, nos queda poquito, de configuración para lo que podría ser, para lo que será, de hecho. Mirad, voy a intentar también un experimento con vosotros, a ver si así se hace más interesante la parte inicial de Spring. Voy a usar una configuración sofisticada desde el principio. Los conceptos los explicaré con más detalle más adelante, pero en el fondo lo que os paso ahora no es algo que le des demasiadas vueltas, es algo que tenemos todos en una chuleta y aplicamos la chuleta que corresponde. Aunque no es difícil de entender, como veréis. Si queréis podéis volver al pastebin. Y en el pastebin tenéis el application context, que es un ficherito que vamos a añadir en la carpeta de resources, de recursos, dentro de nada. Este fichero igual asusta un poco. El application context es la configuración de Spring. Y asusta un poco, pero no es difícil. Si queréis, voy a explicaros primero un par de detalles, como qué son los namespaces, aunque probablemente ya lo conocéis, porque es lo que más miedo da del fichero XML. El resto es muy sencillo. Esta es la configuración de Spring. Y el elemento raíz... Dime. Ese, sí, es el que pone Application Context, Spring más Hibernate. Es como configurar Hibernate desde Spring, básicamente. ¿No sale? El... Oh, perdona, vale. Vale, un reload. Ok. Si miráis esta parte, no es difícil de entender, pero es la que más asusta. ¿Veis que es simplemente el nombre de un elemento? Beans. Beans es el contenedor de toda la configuración. Hasta aquí. Y dentro del elemento beans tenéis definido una serie de namespaces, que es relativamente sencillo cómo funciona. Mirad, para empezar, y por si no nos suena demasiado, un namespace es básicamente un nombre, un identificador, ¿de acuerdo? Es exactamente igual que el tema de los packages en Java. Cuando tú declaras un elemento, por ejemplo, este elemento beans, o por ejemplo, este elemento bean sin la S que tenéis aquí, o este elemento property, le estás diciendo solo el identificador del elemento, el tag name del elemento. No estás dando el nombre completo del elemento. Igual que si tú dices clase cliente o clase thread, no estás dando el nombre completo de la clase. Es java.lang.thread su identificación completa, ¿sí? Aquí solo estás diciendo property. El nombre completo de ese elemento es http://esquema/beans/property, por ejemplo. Ese es el nombre completo. Lo que estáis declarando aquí es una especie de import. ¿Veis que pones XML namespace igual y nada más? Es porque le estáis dando el import que queréis usar por defecto. Si no se especifica otra cosa, por ejemplo aquí, por ejemplo en class, por ejemplo en id, y al contrario que en p2 que en context 2 si no se especifica otra cosa, le indicas que se está refiriendo a este namespace. Más o menos, ¿sí? Aquí en cambio le estás diciendo, si te pongo p2 delante de algo o context 2 delante de algo, me estoy refiriendo a elementos cuyo nombre completo empieza por esto. Diréis, Javi, ¿y los nombres por qué son direcciones web? No son direcciones web, son URIs, Unique Resource Identifiers, y ya está. Lo que pasa es que la convención que se tomó con los URIs es hacerlo parecer una dirección web, con la idea de que si tú incluyes tu prefijo web, incluyendo hasta el protocolo y todo, es difícil colisionar. O sea, nadie va a montar un paquete, perdonad, un namespace que empiece por bla 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 springframework.org y que no sea la gente de Spring.
¿Se entiende? Esto funciona igual que los packages de Java, no tiene más. Normalmente los namespaces están definidos, la lista de elementos que pueden aparecer que pertenecen a un namespace están definidos en un esquema. Seguro que os habéis peleado alguna vez con esquemas XML. Son ficheritos XSD donde listas que puede contener que es la definición de los elementos. Hay un ficherito XSD que define que puede contener este namespace que tenéis aquí. ¿Dónde encuentro ese ficherito físico si no lo tengo en mi ClassPath? Lo indicas aquí abajo. ¿Veis dónde pone Schema Locations? Dices, el namespace que se llama así, ¿veis? Que son parejas clave igual valor, en el fondo esto. El namespace que se llama así, que es este que tenéis aquí arriba, su definición la puedes obtener, y esto sí que es una dirección web. Te la puedes descargar de aquí. De hecho, si cogéis y lo probáis a cargar, ¿veis esto? Aquí tenéis la lista, en una sintaxis tan ridícula como el propio XML, la lista de los elementos que puedes tener en ese namespace. En algún sitio por aquí estará beans y estará bin. A ver si soy capaz. ¿Sí? ¡Hombre! Míralo. Sí, lleváis toda la razón. Aquí tenéis la declaración de beans. Y un bin dentro de un bin puedo tener bla 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 bla. ¿Vale? Con lo que aquí, lo único que estáis dando es la estructura de qué puede haber en este ficherito. No hay nada más. Y mientras más elementos de Spring utilices, más elementos vas a añadir aquí. Porque vas a usar más marcas. Mirad, estos que veis aquí os los comentaré en otro momento, ¿ok? Es tema de la configuración automática de Spring. Y fijaros, lo que le dices es a Spring aquí simplemente que él tome una serie de decisiones de configuración. Él va a buscar esta marca, este elemento. Si existe este elemento, va a asociar una serie de elementos de configuración. No le deis muchas vueltas a esto. Y ni siquiera la annotation driver, que podemos volver luego, pero le dedicaremos un poquito más de tiempo más adelante a esto. Fijaros qué sencillo es. ¿Veis context 2.property holder? Spring sabe que si encuentra un elemento property holder, ¿qué significa este context 2. Exacto, que esto está en el namespace que yo he llamado context. Si aquí en lugar de context estoy un poco loco y pongo Winky, porque por eso no tomo la medicación o lo que sea, aquí pondría Winky property placeholder, no tiene más magia. ¿Vale? Esto lo que hace es, oye, carga en memoria las variables que tengas aquí. Le dices, búscame en el ClassPath, búscame esta carpeta con este ficherito. El contenido del fichero lo podéis copiar y pegar de aquí, ¿lo veis? En el momento en el que hacéis esto, en este fichero, podéis usar más abajo, ¿veis? $llave. Podéis utilizar las propiedades de ese fichero que tenéis aquí como valores de los parámetros. Y esto es algo que vais a hacer de vez en cuando, porque a veces es más cómodo cambiar un fichero .properties que ir buscando en millones de líneas de XML dónde demonios está esa información. ¿Se entiende? Y si por ejemplo queréis dos configuraciones de bases de datos distintas, es más fácil cambiar el ficherito que cargas que ir modificando 100.000 historias distintas en el fichero de configuración. ¿Se entiende más o menos la idea del proper? Es un punto ini. Resources, carpeta metainf. Que de hecho es donde está el persistence, ¿verdad? No, el application context lo ponemos ahora en un momentito. El application context va en la raíz. Me refería al ficherito del database.derby.properties. A este trozo de código de aquí, que estará en un fichero en este path. Y la application context, si lo queréis... Sí, me estaba refiriendo a que montéis en la carpeta metainf de resources
que es la carpeta de todo lo que no es Java. Montéis el fichero database.derby.properties con estas 4 líneas de copiar y pegar que tenéis aquí. El dialecto, si no lo especificamos aquí o sí. Oh. Vamos a dejar que lo coja por defecto, a ver si hay suerte y lo enganche. Y si no, después hago los cambios para que cojáis el dialecto. No, el dialecto lo añadiríamos a este fichero, pero lo usaríamos más adelante, lo usaríamos aquí. ¿Vale? Donde pone JPA Vendor Adapter, que marca esa Hibernate, le puedes añadir properties. Antes de que copiéis y peguéis el application context, ¿podríais estar por mí? Nada, ¿qué? Media hora. Mirad, ¿veis esto que tenéis aquí? Y esta es la clave. ¿Veis el elemento bin? Esta es la parte más habitual en un application context XML. Un bin declara un objeto o bien un tipo de objeto. Y es muy fácil de leer. Tú dices, oye, declaro un objeto, quiero que me lo bautices como data source, y esto es arbitrario, es, por decirlo así, el nombre de variable que le estás dando. ¿Ok? El identificador de este objeto. Aquí no explicito nada, así que en toda la aplicación va a existir un único objeto que se llame data source, que se identifique por data source. También podéis explicitar después que queréis que cada vez que alguien pida el objeto X, se cree una nueva copia de ese objeto, pero eso os lo enseño otro día. ¿Veis aquí donde pone el org Spring bla bla driver manager data source? Esta es una clase de Spring que es la que estáis usando para crear el objeto. ¿Por qué sé que un data source se puede crear aquí así? Porque lo tengo en una chuleta, ¿vale? Esta es la forma de crear data source, objetos data source sin tener siquiera servidor de aplicaciones, que probablemente cuando habéis trabajado con data source lo habéis hecho dentro del contexto de un servidor de aplicaciones. ¿Un data source lo habéis usado alguna vez o no? En la aplicación. ¿Sí? ¿En la aplicación lo incrustáis? Hay una tendencia a hacerlo. Yo no sé deciros que es... a ver, la idea de data source solo tiene sentido a nivel del servidor de aplicaciones. Porque es el data source, que es quien te proporciona las conexiones a la base de datos, te lo debería gestionar el mismo tipo que gestiona el servidor de aplicaciones. No es un tema del desarrollador, porque nosotros no tendríamos para empezar que tener el usuario y el password de ese data source, ¿vale? Y para continuar tampoco sabemos cuál es el número máximo de conexiones simultáneas que va a admitir ese servidor. Eso debería encargarse un administrador, no nosotros. Esa era la idea que había detrás de los data sources, de la configuración en el servidor. Pero es verdad que te añade un nivel de indirección y un nivel de complejidad más, y hay una tendencia enorme a colocarlos en la configuración de la aplicación. Esto deriva del hecho de que cuando estás creando test, pruebas, sí que necesitas un data source en tu aplicación local. Y lo que sucedió es que empezamos metiendo los data source en la configuración de los test y hola, 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 ¿qué tal? Han terminado también en la configuración del código. Pero bueno, no tengo una opinión demasiado clara respecto a esto. ¿Veis este p2.driver class name que tenéis aquí? ¿Veis el p2. Que aparece en, por ejemplo, p2.url? ¿Recordáis que arriba hay un namespace que se llama el p namespace? Es el que tiene el p y ya está. Si miráis su esquema, ahí te dice que el usuario puede poner lo que le dé la gana si lo hace empezar por p. Es una forma de escribir menos. El p2. Algo es una forma de ahorrarte. ¿Veis aquí abajo que pone property name JPA vendor adapter? Es una forma de ahorrarte un property name driver class name en este caso. Lo fijas directamente como un atributo y te ahorras esto que veis aquí. Es mucho más compacto
y lo vais a usar cuando no queréis dar contenido sofisticado a una determinada propiedad de un objeto. Por ejemplo, la clase DriverManagerDataSource tiene una propiedad que podríamos usar con un set. Podríais hacer datasource.setDriverClassName y tú sabes que esa propiedad existe, ¿vale? Lo puedes explicitar así y queda más compacto que si lo haces así, para elementos que sean sencillos de configurar. Más o menos la idea, aunque insistiremos más la semana que viene. Es una forma de decir que cuando tú pidas el objeto, y esta es la clave que si estuvieses 5 minutos, cuando pidas el objeto DataSource, devuelve un objeto de esta clase con las propiedades que ves aquí fijadas a estos valores. Lo cual es básicamente la configuración de un objeto listo para usar. Que es la parte más bonita de Spring. Si Spring solo pudiese coger una cosa, cogería esta. Que no deja de ser el core, la parte central de Spring. Que yo le pida por un objeto y él me devuelva ese objeto listo para ser usado. Y lo demás de Spring está bien, pero suele ser más complicado y no aporta tanto valor como esto de aquí. Esta es la parte con la que yo me quedaría siempre de Spring, si no pudiese usar nada más. Ok, un data source es la configuración de acceso a la base de datos, que se utiliza, ¿veis aquí? p2.datasource_ref en el objeto Entity Manager Factory, de clase Local Container Entity Manager Factory Bin. Javi, ¿cómo sabías esto? Está en la fucking documentation. ¿Vale? No tiene más. Tú te coges y te lees la documentación y te sale esto. Os enseñaré la semana que viene cómo defenderos un poco con la documentación. Es menos difícil de lo que la primera vez que la abres transmite. Es más fácil. No, lo he dicho bien. Es menos difícil de lo que a primera vista parece. Fijaros, el último esfuerzo es que ya estáis, copiamos y pegamos y probamos el código. Ya estáis, ¿eh? Sí, tengo un pequeño código absurdo para hacer la prueba, que es el objetivo que tengo hoy, ¿vale? Es solo eso. Ni siquiera tiene sentido el código, ya lo veréis, es solo para que entendamos que funciona. Aquí habéis creado un objeto que cuando queráis recuperarlo vais a preguntar, y esto es clave, vais a preguntar por su identificador o bien por su tipo. Ya veréis que podéis hacer las dos cosas. Cuando alguien pregunte por Entity Manager Factory, devuelves un objeto de esta clase, cuya variable DataSource apunte, oye, ¿por qué pone ref si aquí no ponía ref en ningún momento? Va a hacer un set DataSource paréntesis con qué. Aquí no pone guión ref y aquí sí. ¿Por qué es esto? Exacto. Lo que tenéis aquí arriba son valores de tipo primitiva o tipo string, son valores simples. Por ejemplo, strings o por ejemplo enteros. En cambio aquí lo que estáis pasando es un objeto completo. No usas directamente el nombre de la propiedad, sino que la sufijas con guión ref. Data source, ¿qué objeto estáis pasando? Exacto, el que veis aquí arriba. ¿Veis cómo engancháis la estructura aquí sin necesidad de hacerlo desde Java? Es fácil que se te vaya de las manos y no te aclares con nada. Pero si intentas mantenerlo simple, tienes una zona centralizada, o más o menos centralizada, porque evidentemente esto lo terminas dividiendo en varios ficheritos, donde está la estructura de tu aplicación. Y es muy práctico, porque tú le dices, oye, dame un Entity Manager, y te olvidas, pero es que tú le dices, oye, dame el componente que sirve para realizar las operaciones de embarque, y te lo devuelve con toda la configuración inicializada, que tú solo tienes que hacer mi componente punto y la operación que quieras ejecutar, nada más. Es muy chulo. Además, ya sabéis que cada vez que usáis la palabra reservada static, James Gosling mata a un gatito. Con Spring no es necesario usar static para nada. No necesitáis factories. Spring es la factory. Tú le dices Spring, dame un objeto que haga esto, y él se encarga de devolvértelo, ¿vale? Nada, Transaction Manager me traen sin cuidado ahora mismo. Me creáis el archivo Application Context. ¿Veis el nombre? ¿Dónde lo tengo? Vaya, me lo ha puesto en mayúsculas. Esta A va en minúsculas.
Se llama applicationcontext.xml, así de feo, con la C en mayúscula y la A en minúscula. ¿Y dónde les meteréis? No, normalmente se coloca en la raíz. Lo puedes poner donde tú quieras, pero normalmente se coloca en la raíz. Como no es Java, en la raíz de resources. Si me dais un segundo, lo hago yo también. Applicación context con la C mayúscula. Y la A minúscula. Te queda así. Vale. Te queda así, applicationcontext.xml en la raíz. En la raíz. Y es... Exacto. Sí, porque al no ser un Java hay que añadirlo aquí. Y tienes todo este pollo que si lo miras aquí así asusta más, pero no tiene media torta. Os queda muy poquito. Ah, sí, me queda en stand-by, perdonad. ¿Lo habéis conseguido? ¿Tenéis el application context por ahí? Vamos a crear un main y vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Vale? Sí, esto va a estar fácil. Botón derecho, new, Java class. Un package que no nos duela demasiado la barriga, como... Bueno, Spring o la Mundo, sería algo así. Y... ¿Dime? ¿Y qué lo llamamos? ¿Main a la clase o app o programa? Me da igual, si va a ser un sinsentido. Con un public static void main. Oye, tened sentido común con el package. Si ya sois mayores, si sabéis más de esto que yo. Ok. Y necesitaremos también... A ver, no os vayáis arriba, elegid, si queréis ponerlo todo adelante, pero no daría un duro. Elegid una de vuestras clases de dominio de nuestro proyecto espectacular, que sea independiente de las demás, y la enchufáis aquí. Y si no, os inventáis una clase empleado en un momento con las dos tonterías de siempre. Bueno... Ha tenido una pájara temporal. ¿Veis? Yo tengo una clase empleado. Me parece bien. Si tenéis una clase aeropuerto sencilla, o una clase persona y una clase empleado, algo que no nos vaya a... Y a las malas, si no lo tenéis, montad la clase empleado con 3 tristes atributos y ya está. Es solo para hacer una prueba. La semana que viene nos dedicamos a incrustar esto. Ya tenéis una clase que Hibernate debería detectar y debería añadir el mapeo. Y mirad esto. ¿Veis el main? Esta es la prueba... Esta es la prueba que vamos a hacer. Vaya. No cabe absolutamente nada, lógicamente. Bueno, no ha sido tan difícil. Fijaros esto que chulo.
¿Me prestáis 30 segundos de atención para que os cuente que una application context es la materialización de esa configuración de Spring que habéis hecho en memoria? Y que, Mercy, al application context tú le puedes preguntar, oye, dame un objeto, ¿veis? GetBean, por ejemplo, de esta clase. ¿Qué objeto teníamos registrado dentro de nuestro application context XML que fuese de clase Entity Manager Factory? Hey, la Entity Manager Factory con el local container, etcétera, etcétera, lo tenéis allí. ¿Entendemos la idea? Si hacéis un sistema preline de Factory, os dirá que recuperáis un objeto del tipo que habéis registrado en el Spring, en el Application Context XML. Y alternativamente se os ocurre que otra manera tengo para recuperar el objeto, el mismo objeto de este fichero. ¿Qué le podría pasar aquí? ¿Qué le puedo pasar a un Application Context para recuperar? Ahí está. El ID. Aquí lo tengo, que me muerde. Local Container Entity Manager Factory Bean. Os podéis imaginar que extiende Entity Manager Factory. Con lo que cuando habéis preguntado por él, os ha encontrado este. Alternativamente podríais preguntarle por, oye, dame el bin que se llama de esta manera. ¿Veis la idea? Y está muy chulo, porque aquí lo único que haces es usarlo después y ya está. Está aún mejor la semana que viene, garantizado. Si le dais a un play, debería arrancar Hibernate y después apagarse de forma simpática. Arrancar Spring, arrancar Hibernate y apagarse de forma simpática. Sin excepciones gigantescas, ¿vale? Lo ha conseguido, a la primera no lo ha conseguido, hay excepciones gigantescas. ¿El diálogo quizás? Sí, se queja de las propiedades del driver. Yo he puesto MySQL. Porque no habéis puesto la dependencia MySQL en el POM SQL, en el POM XML. Si usáis MySQL tenemos que añadir el driver MySQL al POM SQL. XML, pegadme un tiro. Voy a probar yo también a ver si me he dejado algo. Voy, dame un segundo. Bueno, a mí me parece que me ha funcionado. Mirad, si no os da ninguna pista clara de qué sucede, ya veréis qué divertido es esto ahora. Esto no es nada, ¿eh? Probad a arrancar el log4Java, ¿vale? Basicconfigurator.configure, darle un play y vais a ver. Ahora sí que se queja del dialecto. Y ahora se os queja del dialect porque te obliga a explicitarlo para el MySQL. Dice que no he puesto el dialecto. No me da tiempo ahora. No, espera. Si se os queja del dialecto no le deis vuelta y agregarlo al persistence XML, que no me da tiempo ahora de contaros dónde está la configuración. Voy a parar el vídeo y lo subiré a YouTube en... supongo que esta noche, me imagino.